Cuando hablamos de la relación abuelos-nietos, en primer lugar hay que tener en cuenta que la relación es muy diferente a la que había antes, en primer lugar motivada por los cambios demográficos, porque ahora al tener las mujeres menos hijos, eso hace que la relación abuelo-nieto sea mucho más individualizada que ocurría antes cuando había muchos niños y el abuelo no podía atender a todos por igual. Otro de los cambios que ha habido bastante importantes son los cambios sociales, motivados sobre todo por la incorporación de la mujer a la vida laboral, que hace que además, junto con los horarios muy extensos, hace que sean los abuelos quienes están asumiendo parte del cuidado de los nietos, cosa que antes no ocurría, porque además antes había unas redes informales que por ejemplo ahora no hay, que era por ejemplo el hecho de vivir en una ciudad más pequeña o un pueblo pequeñito, pues los niños podían salir a la calle y no había ningún problema, y en cambio ahora no hay esas redes en las cuales el niño pueda salir tranquilo y que a lo mejor haya un tío o un vecino conocido que pueda estar pendiente. Ahora mismo el niño tiene que ir siempre acompañado de un adulto y entonces ahora el abuelo es el que está haciendo esa figura cuando los padres no pueden estar presentes. La relación abuelos-nietos es bidireccional y por tanto aporta beneficios tanto a los abuelos como a los niños. Cuando hablamos de los beneficios que aportan los abuelos a los nietos, sería en primer lugar la transmisión de valores, como por ejemplo el respeto. Por otro lado tenemos, los abuelos son un modelo de relacionarse y por tanto ayuda a los nietos a entender cómo se deben relacionar con otras personas, en concreto con las personas mayores. También ayuda a que tengan menos estereotipos negativos hacia las personas mayores y también ayuda a los nietos a, como los abuelos también cuentan muchas historias acerca de la historia familiar, por entenderlo, ayuda mucho sobre todo a los nietos cuando son adolescentes a construir la identidad personal, porque cuando uno construye su identidad y se pregunta quién soy, el entender tu historia familiar y de dónde vienes ayuda mucho a construir esa identidad. Por otro lado, cuando hablamos de los beneficios que aportan los nietos a los abuelos, que de esto se habla menos, pero también está ahí, pues por un lado la mayoría de abuelos lo que refieren es que les ayuda, incluso los abuelos que cuidan muchas horas de los nietos, les ayuda a mantenerse activos, a sentirse más jóvenes, a hacer cosas, incluso muchos revelan que tienen más sentido vital, que han encontrado como un sentido, sobre todo cuando se jubilan, que hay como una especie de bajón, ¿no? Esa actividad y el sentirse importante, ¿no? Para una persona les ayuda también a tener sentimientos de sentido vital, de crecimiento personal, etc. Hay muchos tipos de abuelos. Tenemos por un lado los abuelos que se llaman los abuelos distantes, que por ejemplo son los que ejercen un rol pues, más formal, que tienen menos contacto con los niños, que puede ser porque a lo mejor vivan más lejos o por distintas circunstancias. Tenemos por otro lado los abuelos divertidos, que son los que tienen un rol más informal, que juegan más con los niños. Otros abuelos que son ahora los que se han hecho muy famosos, que son o bien los padres subrogados o los abuelos canguro, que son los que realmente están más en contacto con los niños, que participan en el cuidado prácticamente diario de los niños, incluso en la educación. Los abuelos son una pieza muy importante en la vida de cualquier familia y también en la vida de las familias con un miembro con discapacidad. Los abuelos a veces sufren y se preocupan por lo que le ocurre a su nieto, pero también sufren y se preocupan por lo que le ocurre a sus hijos, que son los padres, que dedican mucho tiempo a adaptarse al día a día diferente que tienen ahora y también que dedican mucho tiempo se encuentran con muchas trabas a la hora de acceder a recursos educativos, de salud o cualquier otro tipo de prestación para su hijo, ¿no? Por eso es importante que los abuelos tengan información clara y concreta de qué le ocurre a su nieto, cómo pueden colaborar para que tenga una buena relación y no le sobreprotejan, y también porque ellos son los que informan a otros familiares, como otros nietos, otros tíos, y les puedan decir qué es lo que ocurre y cómo colaborar todos. Es muy importante que padres y abuelos hablen de dónde están los límites y, por ejemplo, cuando hablamos de educación, si los padres son los responsables de la educación, aunque el abuelo no esté de acuerdo, los abuelos tienen que seguir las pautas que marquen los padres, aunque muchas veces esto es una fuente de conflictos, pero para que esos conflictos no vayan a más es muy importante que se delimiten en qué sentido va la educación de los niños para que los abuelos sigan la línea de los padres.
pero también hay veces que los padres, ¿no?, abusan un poco y recurren demasiado a los abuelos, y hay abuelos que se quejan de que no tienen espacio para sí mismos o que no tienen tiempo para... Entonces es muy importante que estos temas se hablen para evitar conflictos futuros, porque de hecho uno de los factores que está estudiado y que ha tenido más apoyo, que influye en la relación abuelos-nietos, son los conflictos que hay entre los abuelos y los padres, de tal manera que si la relación entre los abuelos y los padres está dañada o está alterada, lo que hace es que sea más difícil que los nietos tengan contacto con los abuelos, ¿no? A modo de conclusión, es importante que los padres recurran a los abuelos y tengan esto en cuenta siempre que sea imprescindible o cuando sea realmente necesario, ya que quienes realmente son responsables de la educación de los niños son los padres y no los abuelos. Y por último, para finalizar, me parece muy importante matizar que abuelos y padres deben hablar y acordar cuáles son las pautas educativas que se van a seguir para evitar futuros conflictos.